Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, disculpen la demora, pero tuve algunos problemas con mis dispositivos para poder hacerles los videos. Bueno, nos habíamos quedado con la ley del contrato de trabajo, que como ya sabemos es la ley de leyes en materia laboral en Argentina, en nuestro derecho positivo en materia laboral. ¿Sí? Les había pedido que leyeran la ley. Espero que lo hayan hecho. La verdad es que más allá de la profundidad que la ley presenta, es un buen ejercicio para ustedes, es un buen ejercicio para que vayan viendo cómo se estudia en otras instancias del sistema educativo, ¿no? Leer una ley es algo bastante común, por ejemplo, si ustedes estudian algún tipo de carrera vinculada con el trabajo, con el derecho, etcétera. Así que bueno, me pareció un buen ejercicio, espero que lo hayan podido hacer. ¿Qué nos dice la ley del contrato de trabajo de importante? Bueno, muchísimas cosas. Esto es lo primero que tenemos que saber. Es la ley de leyes, es la fuente principal en materia laboral. Artículo número 1. Fuentes de regulación. Es el título del artículo, que en verdad debiera llamarse Fuentes de regulación del derecho laboral. Y dice el artículo número 1. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Con lo cual, lo primero que vemos es que la ley de contrato de trabajo no es la única fuente en materia de derecho laboral. Hay otras más, hay 4 más. Leyes y estatutos profesionales, convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, o sea, resoluciones, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. Con lo cual, posible pregunta de examen, ¿es la ley del contrato de trabajo número 20.744/1976 y sus leyes modificatorias la única fuente en materia de derecho laboral? No. Hay otras fuentes, no obstante lo cual, la ley de contrato de trabajo es la más importante. ¿Qué más nos dice la ley de contrato de trabajo? Bueno, un montón de cuestiones importantísimas. Por ejemplo, en el artículo número 4 define el concepto de trabajo y dice: constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Entonces, de esta definición de trabajo, del concepto de trabajo, surgen elementos que para nosotros son fundamentales. Por ejemplo, la licitud de la actividad y el concepto incluido en el concepto de trabajo de remuneración, que es básicamente el sueldo. Remuneración es lo amplio, es lo general. Sueldo es una forma de remuneración, ¿sí? Por tanto, de este concepto de trabajo del artículo 4 surge que para que esta ley se pueda aplicar, entre otras condiciones, la actividad que se presta tiene que ser legal. Siempre asimilamos legal con licitud. Y que además, para que sea propiamente trabajo en los términos de esta ley, tiene que haber una remuneración, o sea, un pago. Ya vamos a ver que hay muchos tipos de remuneraciones. En el artículo 5, muy importante, léanlo, se define la empresa y la figura del empresario y demás. En el artículo 9 vamos a hacer como un salpicado de artículos, porque la ley es larga. También está el principio indubio pro operario, que es fundamental para entender cómo funcionan los engranajes de nuestro derecho laboral, ¿no? En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Acá tenemos la definición y demás. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. En el artículo 10 tenemos el que para mí quizás es uno de los artículos más importantes, que es el principio, o mejor dicho, el artículo que consagra el principio de la conservación del contrato de trabajo. En caso de duda, dice el artículo número 10, las situaciones deben resolverse a favor de la continuidad o subsistencia del contrato,
no aclara, pero obviamente es el contrato de trabajo. O sea, ya en los primeros 10 artículos tenemos definiciones fundamentales que hacen a la esencia misma de nuestro derecho laboral. Tenemos la definición de trabajo, tenemos la definición de las fuentes normativas del derecho laboral, que como ya sabemos no es únicamente esta ley que estamos analizando. Tenemos el concepto de empresa, de trabajo, tenemos el principio indubio pro operario y también el principio de la conservación del contrato de trabajo. Y tenemos también el artículo número 12, que es el de la irrenunciabilidad, como vimos en la microclase pasada, esto de que las partes no pueden, en las partes de la relación de trabajo regulada por el contrato de trabajo, no pueden renunciar a los derechos esenciales que la ley contempla, ¿sí? Siempre se tiene que estar para más derechos, no para menos derechos, por así decirlo. Bueno, después la ley se mete en cuestiones más complicadas, nosotros no vamos a meternos quizás con detalle ahí. Sepan que en el artículo número 21 está la definición del contrato de trabajo. Habrá contrato de trabajo, dice el artículo 21, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física, una persona, se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Acá aparece el concepto fundamental de remuneración, que luego vamos a ver que tiene distintos tipos. Sus cláusulas, o sea, del contrato del trabajo, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Y ojo, dice el artículo número 22 algo que también es fundamental para entender cómo funciona esta ingeniería de normas. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de esta en forma voluntaria mediante el pago de una remuneración, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Presunción de la existencia del contrato de trabajo. Artículo 23. El hecho de la prestación de servicios, por ejemplo, el hecho de que yo vaya al Judas a enseñar, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. Acuérdense de que siempre se está a favor de la existencia del contrato y, por tanto, de la existencia de la relación laboral. Esta presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que, por las circunstancias, no se ha dado calificar de empresario a quien presta el servicio. ¿Qué nos está diciendo acá la ley? La ley nos dice, siempre que hay una relación de trabajo, hay un contrato de trabajo. Por tanto, en la medida en la que haya la figura del trabajador y éste presta un servicio, cualquiera que sea, en la medida en la que sea lícito y reciba una remuneración, estamos ante una relación de trabajo que se rige por la ley del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser escrito o puede ser no escrito. Entonces, ¿hay relación de trabajo? Primero, ¿sí o no? Si la hay contrato de trabajo, esté escrito o no esté escrito, sea expreso o sea implícito, ¿se entiende? Y en caso de dudas, se está a favor de la existencia de ese contrato, y en caso de dudas sobre la continuidad o la finalización de ese contrato, se está a favor de su continuidad, porque esto hace la protección del trabajador. ¿Sí? Bien. Artículos 25 en adelante tenemos los sujetos esenciales del contrato de trabajo: trabajador, empleado, socio, auxiliares. Sepan que trabajador es la figura más importante porque ya definimos a nuestro derecho laboral como un sistema o como un derecho protector de la figura débil que supuestamente es el trabajador. ¿Sí? Artículo 25. Se considera trabajador a los fines de esta ley a la persona física, o sea, no una sociedad, no una empresa, un ser humano, que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. ¿Sí? Bien. Luego habla de los requisitos esenciales y formas del contrato de trabajo. En el artículo 32 habla de la capacidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la capacidad? El concepto de capacidad jurídica. Bueno, ¿qué nos dice la ley
del contrato de trabajo sobre la capacidad, las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. Las personas desde los 16 y menores de 18 pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores. Se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. O sea, a partir de los 16 años ustedes pueden trabajar legalmente en la medida en que sus padres o quien tenga su cuidado, o si es que viven solos, los autoriza. ¿Se entiende? O sea, si ustedes viven solos no necesitan la autorización de ningún adulto. Si es que viven bajo la guarda de un adulto, precisan la autorización de ese adulto o de esos adultos. A partir de los 18 años, que es cuando se adquiere la mayoría de edad, ustedes ya pueden celebrar sin ningún tipo de impedimento el contrato de trabajo. Por tanto, pueden dar lugar a una relación de trabajo conforme lo marca esta ley, nuestra ley del contrato de trabajo. Bien. Luego, en el capítulo 4 se habla un poco del objeto del contrato de trabajo. Vamos a saltearnos esa parte. Léanlo porque el examen va a ser sobre esto también. Luego habla de consentimiento. Ustedes saben que donde dos no quieren, uno no puede. Esto se aplica también a nuestro derecho laboral. Básicamente, para que haya contrato, como vimos en su momento, se precisa la unión, la fusión de las voluntades, ¿no? Que una persona quiera prestar un servicio, yo quiero trabajar en el Judas, y que el Judas me contrate, quiera que yo preste ese servicio mediante el pago de una remuneración. Yo quiero trabajar, el Judas quiere que trabaje, se forma el acuerdo de voluntades, y lo que es central, recuerden, en materia de derecho laboral, es la remuneración, es el pago por el servicio, que ya vamos a ver que puede ser de distintos tipos. ¿Sí? Bien. Avanzamos un poco. Quiero ir directamente a la parte de la remuneración. Título cuarto, capítulo 1, artículo 103, de la remuneración del trabajador. Todo lo demás es importante, pero esto es fundamental. Concepto: a los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Artículo 103, fundamental, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque introduce el concepto de remuneración. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Yo, Eugenio, voy a trabajar al Judas, soy profesor de Derecho, entre otras materias, en quinto Economía. Mi prestación es enseñarles a ustedes cuestiones esenciales del derecho. La contraprestación del Judas es pagarme a mí una remuneración, que en este caso, en mi caso al menos, es un sueldo mensualizado, mensual. El sueldo por lo general es una remuneración de tipo mensual. Yo aproximadamente entre el primero y el quinto día del mes, de cada mes cobro un sueldo, la remuneración que el San Judas está obligado a pagarme en la medida en la que hay un contrato laboral, un contrato de trabajo basado en una relación de trabajo. ¿Cuál es mi obligación principal? Prestar mi servicio de profesor. ¿Cuál es la obligación esencial del San Judas? Pagarme la remuneración y además permitirme trabajar. Por supuesto, yo no puedo trabajar si el San Judas, por ejemplo, no me dejase acceder a la escuela, si es que hubiese clases presenciales en este momento. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es, pregunta de examen, la obligación esencial del trabajador? Prestar su servicio, cualquiera que sea. ¿Cuál es la obligación fundamental del empleador? Pagarle al empleado su remuneración, cualquiera que sea el tipo de remuneración que corresponda. Puede ser un jornal,
puede ser una remuneración semanal, puede ser un sueldo mensual, ya lo vamos a ver. A ver. Habla después nuestra ley del contrato de trabajo sobre el salario mínimo vital y móvil. Ustedes, si están atentos, habrán escuchado que la ley del contrato de trabajo exige que el empleador le pague a sus trabajadores un sueldo que sea al menos el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Y dice el artículo 116 de la ley del contrato de trabajo que el salario mínimo vital y móvil, no lo llama así, lo llama salario mínimo vital, pero ustedes lo podrán conocer como salario mínimo vital y móvil, móvil porque se va actualizando, mínimo y vital porque es lo mínimo que un ser humano en Argentina necesita para sobrevivir, en teoría, dice la ley, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo, en dinero, el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Todo esto con un salario mínimo vital y móvil. A ver, salario mínimo vital y móvil, que como ustedes ya saben se va actualizando. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar cuál es el salario mínimo vital y móvil ahora. Ahora, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil son 21.600 pesos. Esto es lo que... No, esperen, sí. Bueno, aproximadamente 20.000 pesos. Ahora bien, no toda la gente que trabaja cobra 20.000 pesos, ¿no? No toda la gente que trabaja incluso en blanco quiere decir en forma legal, de acuerdo con las prescripciones de la ley, perciben este sueldo. Sin embargo, la ley entiende que por una jornada típica de 8 horas, 5 días a la semana, que es la jornada laboral típica, 40 horas semanales, 8 por 5, 8 horas por día, 5 días a la semana, dan un total de 40 horas a la semana. Un trabajador debiera percibir como mínimo el equivalente a lo que hoy son 20.000 pesos aproximadamente. Hasta hace poco el salario mínimo vital y móvil era de unos 16.875 pesos y el presidente Fernández decretó un aumento en 3 tramos de este salario mínimo vital y móvil para llevarlo hasta los 21.600 pesos que les mencioné antes. Con lo cual, que exista un salario mínimo vital y móvil que además lo ordena la Constitución Nacional y que lo recepta la ley del contrato de trabajo, no quiere decir que todos los trabajadores perciban el salario mínimo vital y móvil. De hecho, en la Argentina hay un montón de trabajadores que no perciben el salario mínimo vital y móvil, sea porque no trabajan en blanco, o sea, trabajan en negro, trabajan sin las formalidades prescriptas por nuestro derecho laboral, sea porque trabajan menos horas, como es mi caso. Yo no gano 21.600 pesos en el Judas, yo tengo aproximadamente 7 horas en el Judas, gano aproximadamente 11.000 pesos, ¿sí? Si yo trabajase la jornada de 40 horas semanales, debiera ganar al menos el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Con lo cual, esto del salario mínimo vital y móvil es más bien una expresión de deseo, es más bien un mínimo que supuestamente se debía respetar, pero por supuesto no se respeta. ¿Por qué? Porque muchos empleados, muchos trabajadores en Argentina están en la economía informal. ¿Qué es la economía informal / economía en negro? La economía que no está de acuerdo, o mejor dicho, el conjunto de trabajadores que no trabajan en la forma que la ley del contrato de trabajo prescribe. ¿Por qué? Porque es más barato para el empleador.
Ya vamos a ver que esto es muy complicado y se presta a muchos debates. Bien, seguimos pues. Habla del aguinaldo, habla de las vacaciones pagas, habla del trabajo de las mujeres, habla de la protección de la maternidad y finalmente habla del que para mí es el artículo quizás más importante, que es lo que nos diferencia a nosotros de otras, eh, otras formas de entender el derecho laboral, que es el, la indemnización por despido, que para mí, insisto, es quizá la principal característica de nuestro derecho laboral. Nuestro derecho laboral es un derecho que, como ya saben, es muy protector del trabajador y lo es a expensas del empleador. Protege más al trabajador que al empleador. Por eso, en parte, hay tantos trabajadores que trabajan en la economía informal, en la economía en negro. O sea que no tienen los derechos que la ley del contrato de trabajo y en definitiva la Constitución Nacional les reconocen a los trabajadores. ¿Por qué? Porque es más caro. Bien. Quizá el derecho más particular, más propio de nuestro sistema laboral, de nuestro derecho laboral, junto con las vacaciones pagas y el aguinaldo, sea la indemnización por el despido. ¿Sí? ¿Qué es la indemnización por el despido? A ver. En Argentina, cuando vos te despiden de un empleo, te tienen que indemnizar, salvo que haya justa causa. Dice el artículo número 242, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato, en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy empleado del San Judas Tadeo. Mi empleador es el San Judas Tadeo, yo soy trabajador del San Judas Tadeo. Una de las partes, dice el artículo 242, o sea, yo mismo o el San Judas, podrá hacer denuncia del contrato, o sea, podrá pedir que se termine el contrato de trabajo subyacente en la relación de trabajo que existe, en mi caso, entre San Judas y yo. En caso de inobservancia, dice el artículo 242, por parte de la otra, o sea, una parte le dice a la otra que de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria, o sea, yo le puedo decir al San Judas que si no me paga el salario voy a denunciar el contrato de trabajo que tenemos y que me voy a considerar despedido. Que ya la vamos a ver, eso se llama indemnización indirecta, lo vamos a ver en su momento. Y además el Judas me puede decir, mira Eugenio, la verdad es que estás trabajando muy mal, faltás demasiado, no enseñás bien, abusás de tus alumnas, sos un pederasta. Eso es considerado una injuria, por tanto te vamos a despedir con justa causa. En la Argentina el despido es la forma más habitual, junto con la renuncia, de que la relación de trabajo basada en el contrato de trabajo se termine, se extinga. Ahora bien, si es por justa causa, no hay indemnización. La indemnización es una compensación económica por el hecho de que la relación laboral se haya extinto, ¿sí? Si es con justa causa, artículo 242, no le corresponde al trabajador una indemnización, porque la ley entiende que el empleador o quien sea no es culpable del despido, de la extinción de la relación laboral. Bien. Artículo 245. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, en los casos de despido dispuesto, dice la ley, pero es dispuestos
por el empleador sin justa causa, el San Judas mañana me dice: Eugenio, la verdad que vos trabajás bien, pero no nos gusta tu cara, te vamos a despedir. Habiendo o no mediado preaviso: che, Eugenio, en 3 meses te vamos a despedir, porque queremos otro profesor de derecho. El empleador, deberá abonar al trabajador una indemnización, una compensación económica equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si ésta fuese menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí el San Judas me despide y no tiene una justa causa, me tiene que pagar una indemnización conforme lo prescripto por el artículo 245 de la Ley del Contrato de Trabajo. Ustedes ya saben que una relación de trabajo, por tanto un contrato de trabajo, se extingue, termina, finaliza, como todo en la vida finaliza, por medio de la renuncia del empleador. Otra forma es la muerte del empleador, habituales, ¿no? Otra forma es la extinción por despido, sea con justa causa, sea sin justa causa. En este caso, el artículo 245 es el despido sin justa causa por parte del empleador. Ahora bien, ¿qué es lo propio del despido entonces? Que siempre un despido en principio presupone una indemnización, salvo que haya justa causa. Y presten atención al 246 y con esto terminamos. Cuando el trabajador hiciese denuncia del contrato de trabajo, fundado en justa causa, tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 233, 245 y 232. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero ir a trabajar al Judas. El Judas me dice: no, Eugenio, la verdad es que todo bien con vos, pero no podés enseñar hoy porque hoy va a venir otro chico. Bueno, ok, voy de nuevo. Quiero enseñarles a ustedes, no me dejan acceder a las aulas. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la obligación esencial del empleador es permitirle a su empleado trabajar para que ello justifique la remuneración? Bueno, ahí está. Yo voy a trabajar, el Judas no me deja, me pone excusas, dice que, bueno, está evaluando mi caso. Yo me puedo considerar indirectamente despedido, por tanto reclamar judicialmente una indemnización, conforme lo prescripto por la ley. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy? Hoy vimos, a vuelo de pájaro, algunos de los derechos más importantes, y más que derechos, algunas de las definiciones, conceptos más importantes que la ley del contrato de trabajo contempla, prevé, ordena, dispone, etc. Hoy abordamos un concepto fundamental que es el despido. El despido, como ustedes ya saben, es una de las formas en las cuales se puede extinguir la relación de trabajo. Una de ellas es la muerte del empleado, la renuncia del empleado, la jubilación del empleado. Otra de ellas es el despido. Hay más, vamos a quedarnos con esta porque si no se complica. Lo que les pido es que por favor lean los poquitos artículos que nos quedan, porque la próxima microclase virtual vamos a abordar un poco más en detalle cómo es que se termina la relación laboral cuando hay otros fenómenos, como por ejemplo un accidente laboral. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso. Dijimos, artículo primero, fuentes de regulación. Dijimos que la ley del contrato de trabajo 20.744/1976 no es la única fuente del derecho laboral argentino. Pregunta de examen. No es la única fuente de regulación. No es la única fuente del derecho laboral argentino. Artículo primero de la ley 20.744. Dijimos también que en el artículo 4 está la definición del concepto de trabajo. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita, legal,
que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Conceptos fundamentales dentro del concepto de trabajo: remuneración, ilicitud o barra legalidad. Sobre todo la remuneración. Luego, hablamos de otras cuestiones. Hablamos del contrato de trabajo, artículo 21. Hablamos de la relación de trabajo. Sepan que, acuérdense de que la relación de trabajo es siempre más importante que el contrato. Lo importante es que yo trabaje para el San Judas, no que haya firmado o no un contrato. Lo importante es que yo trabaje. Si yo presto mi fuerza de trabajo al San Judas Tadeo y por ello recibo una remuneración, hay una relación de trabajo, por tanto se aplica la ley del contrato de trabajo, porque la ley entiende que se está ante un contrato de trabajo. ¿Se entiende? Lo importante es que yo preste mi fuerza de trabajo para una actividad lícita y que por ello yo reciba una remuneración de mi empleador. Y la remuneración, acuérdense que por lo general es dinero. Hay muchas formas de remuneración, la más común es el sueldo. El sueldo, que es una remuneración mensualizada, de tipo mensual, una remuneración que uno cobra a fin de mes o a principios de mes. Hablamos también de los sujetos del contrato de trabajo. El más importante es el trabajador, lo definimos, artículo 25. Hablamos también de la capacidad. Acuérdense de que a partir de los 18 años ustedes pueden celebrar válidamente cualquier tipo de contrato de trabajo, y a partir de los 16, con la salvedad de que, salvo que vivan en forma independiente de sus progenitores, de sus padres, los adultos que estén a su cargo deben autorizarlos. Hablamos también del objeto del contrato de trabajo. Hablamos también de la formación del contrato de trabajo, que es un contrato consensual. El trabajador quiere trabajar, el empleado quiere que el trabajador trabaje, se acuerda el contrato, surgen las obligaciones. ¿Cuál es la obligación fundamental del trabajador? Trabajar. ¿Cuál es la obligación fundamental del empleador? Pagarle una remuneración y permitirle trabajar al trabajador. Hablamos también de la indemnización, que ya saben que está en los artículos 232 en adelante. Y antes hablamos del salario mínimo vital y móvil, que es lo que un trabajador, en función de una jornada de trabajo típica de 40 horas semanales, debiera recibir a cambio de su trabajo, que en la Argentina es aproximadamente 20.000 pesos. Y que se entiende que es lo que un trabajador necesita como mínimo para poder vivir dignamente. Obviamente son categorías opinables, son categorías que se prestan a debate. Yo no creo que un trabajador pueda vivir hoy por hoy en Argentina con 20.000 pesos. Y sepa también que hay muchos trabajadores que no perciben siquiera